Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicaros un poco en qué consiste el proyecto Marchena Sefardí. Supongo que todos conocéis un poco o por encima, habéis escuchado hablar de los judíos sefarditas, que son los judíos que fueron expulsados de España en el siglo XV, en el 1492, por los reyes católicos, pero bueno, quizás no sabéis mucho más, o sí, o os apasiona este tema y habéis estado investigando. Bueno, pues yo era una de esas personas que no conocía mucho sobre esta cuestión y que investigando por temas periodísticos, le voy a presentar antes que nada, soy José Antonio Suárez, director de revista sabermas.com y buscando y documentarme para cuestiones de artículos de prensa y demás, pues encontré que en mi municipio, en Marchena, habían existido judíos sefarditas. Bueno, todos los judíos que vivieron en España se les denomina sefarditas por el nombre judío de España, que es sefará. Entonces, pues digamos que me interesó este tema, empecé a leer, descubrí documentos sobre los judíos en mi localidad, que yo hasta entonces no se sabía, ni nadie había publicado, ni nadie había investigado, ni dicho que hubiera judíos, porque una cosa es que se supiera que había judíos en todos los municipios, y otra cosa es encontrar pruebas de la existencia de judíos. Y esto fue hace ya varios años y a día de hoy, bueno, pues tengo la suerte de haber podido conocer a muchos judíos sefarditas de otras partes del mundo, que incluso algunos de ellos ya son amigos y han venido al lugar de su origen, de sus raíces, que no es otro que Andalucía y otras partes de España, ¿no? Y han podido así conocerlo. Entonces, esto se trata de abrir puentes, de abrir ventanas también a la multiculturalidad, de entender un poco mejor nuestro pasado, de ver cómo no, nada es puro, sino que somos una pura mezcla, y de entender cómo la España durante muchos siglos fue muy mezclada, muy diversa y muy rica en este aspecto, ¿no? Todo eso se nos ha escamoteado a lo largo de la historia, se nos ha, digamos, explicado una historia en donde solamente existe una serie de parámetros oficiales y todo aquel que no esté dentro de esos parámetros oficiales no existe. Bueno, digamos que la historia ha tratado de generar una dinámica en la que los judíos, los sefarditas, no existan. De hecho, durante mucho tiempo, pues los sefarditas fueron invisibles o bien directamente desaparecieron porque los historiadores, los investigadores no se le dedicaban espacio a investigar este tema por un sesgo cultural o por desconocimiento, o muchas otras veces por motivo político. Hoy en día ya no se entiende que un ciudadano tenga algún interés en ocultar la existencia misma del mundo sefardí, pero sí sabemos que durante muchos siglos este tema desapareció de la historiografía en muchos sitios, ¿no? y del relato del poder, ¿no? En España, pues durante mucho tiempo no interesaba que se supiera que había existido alguna vez una España judía, una España musulmana y morisca, y una España gitana, y una España negra con esclavos, y que habíamos sido pues producto de una gran mezcla cultural. Esto sucedió hace 500 años cuando se empiezan a imponer una serie de parámetros que luego derivan en las leyes de limpieza de sangre, que luego derivan en una especie de Estado totalitario que se vuelve a recuperar durante la dictadura, y que bueno, que ahora pues tenemos la libertad de poder hablarlo y de poder contarlo. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué me intereso yo por esta cuestión? Bueno, pues yo empiezo a descubrir la existencia de judíos en mi localidad, empiezo a investigar y descubro resumidamente las siguientes cosas. Primero, que existen, aunque es muy discutido la existencia de apellidos judíos, pero sí es cierto que hay algunos apellidos que están bastante claros, porque así hay documentos y pruebas de que realmente eran apellidos que llevaban los judíos sefarditas que fueron expulsados de España. Entre ellos, muchos apellidos con nombre de oficios, de ciudades y demás. Y dentro de esas ciudades, pues Sevilla, Écija, Carmona, Osuna y Marchena.
¿Por qué? Bueno, quizá a mí siempre me llamó la atención de que los apellidos como Marchena, Écija, Osuna, que son aquí de la zona nuestra, de Andalucía, son muy extendidos por toda España e incluso fuera de España, ¿no? Esto tiene una explicación y es que la Inquisición primera nace en Sevilla. Entonces, pues, digamos que las primeras medidas agresivas y violentas que ejecuta la Inquisición fueron efectivamente en Sevilla y en su provincia. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿a dónde suelen huir la gente de los pueblos de Sevilla cuando se pone la cosa fea en sus pueblos? A Sevilla se van. Y luego desde Sevilla, donde muchos habían huido, se vuelven otra vez a los pueblos, cuando la Inquisición empieza a funcionar. Se vuelven a los pueblos, ¿por qué? Pues se vuelven a los pueblos de las casas nobiliarias, de los nobles, porque una cosa son los pueblos de realengo, que en el siglo XV, cuando suceden estos hechos, eran muy pocos, o sea, había grandes pueblos y grandes lugares que eran de realengo, es decir, que operaban bajo la jurisdicción del rey, pero había otra gran parte del territorio que no operaba bajo la jurisdicción del rey. Es decir, si el rey dictaba sentencia en Sevilla, Marchena no regía esa... No es que no regiera, sino que tenía su propia administración de justicia, el duque, el estado de Arcos. Luego explicaremos qué es el estado de Arcos. Es decir, que estos grandes señores feudales, medievales, tenían su propia administración de justicia. Entonces los judíos salen huyendo de Sevilla y se vienen a las casas de los nobles, a los pueblos de la nobleza, porque aquí digamos que se les protegía. Los nobles querían aumentar el tamaño de sus pueblos, querían tener más recaudación, querían tener más dinero, y esto lo hacen atrayendo a sus municipios a habitantes, a nuevos pobladores, entre ellos los judíos. También estaban los gitanos, también estaban los moriscos, también estaban los esclavos negros. Es decir, había muchas fórmulas para aumentar la población. Pero resumidamente, en cuanto a lo que yo he descubierto de Marchena y del apellido Marchena, bueno, pues que el apellido de Marchena está documentado como propio de judíos fuera de Marchena, en Sevilla. También tenemos judíos con el apellido de Marchena judaizantes en la zona de Extremadura. En Portugal, en Castelo de Vide, también están documentados con el apellido Marchena, y el resto de Portugal luego ya pasan a Ámsterdam. De allí viajan a la isla que era holandesa a partir de 1630, de Aruba, de Curazao, perdón, y luego pues pasan a los judíos, desde allí se extienden a varios puntos de América. Pero ese es el primer punto por donde entran los judíos sefarditas a América, la isla de Curazao. Y luego, pues no solamente América, sino que los judíos sefarditas participan en la fundación de la primera sinagoga de Londres desde Ámsterdam. Y todos ellos salen de España y Portugal. Es decir, que los judíos sefarditas se convierten en un contingente de personas muy preparados que en España resultaban minoritarios. No es una cantidad importante de población en comparación como los moriscos, que fueron mucho más y también fueron expulsados posteriormente. Pero los sefarditas, los judíos sefarditas, eran gente instruida, gente culta, gente con dinero, gente influyente, gente que sabía a dónde tocar y que te podían en un momento dado hacer la vida imposible a un Estado, como así se lo hicieron a España. Porque una vez que ya, después de siglos que los judíos llevaban viviendo en España, que los expulsaron y que habían sido mano derecha de los reyes y que habían manejado las finanzas del Estado y que habían estado en el corazón del Estado, pues ellos sabían a dónde golpear y cómo hacerlo. Entonces, durante siglos, los judíos sefarditas se convirtieron, por lo menos en este estudio donde vamos a ponerlo de relieve, así se muestra, que los judíos sefarditas fueron el martillo y el azote de España allí donde estaban, especialmente en Holanda, en Londres y luego en el Caribe. Y finalmente, pues, le da la puntilla final al Imperio Español al financiar los sefarditas de Curazao, favoreciendo el contrabando y la piratería con España, y finalmente, a través del mercado de esclavos, se enriquecen y del mercado de todo tipo de bienes, financian las campañas de Simón Bolívar, por lo tanto, la independencia de América, nada más y nada menos. Pues bueno, esta presentación que estoy haciendo ahora no es un hecho aislado, es más bien un resumen de todo lo que se ha hecho en torno a este proyecto.
que ha contado con la colaboración de mucha gente. Si bien es verdad que fui yo la primera persona que se preocupó de investigar y que encontré los primeros documentos de los judíos sefarditas en Marchena, luego se sumaron otras personas, lógicamente, porque esto no puede hacerse una sola persona en solitario, y finalmente pues se llegaron a hacer presentaciones en directo, eventos en directo antes de que empezara la pandemia. Luego ya con la pandemia se ha quedado todo parado, entonces este vídeo es para contaros que vamos a seguir andando el camino, que vamos a iniciar una serie de actividades a partir de ahora, que ya iremos contando, y que bueno, que esto no está parado, sino que simplemente se ha tomado una pausa por la pandemia, y que a partir de ahora seguiremos caminando. Lo más importante, pues una serie de logros, como por ejemplo la llegada de los primeros judíos sefarditas del apellido de Marchena. Como bueno, aquí tenemos al amigo Kenneth de Marchena en la puerta de la Alcora Rosa. Este día, la verdad, fue uno de los que yo más recuerdo de los años recientes, fue en el 2018, y fue la verdad una alegría personalmente el poder vivir este momento histórico en donde el primer, que se sepa, judío sefardita, que de los que salieron de Marchena vuelven a sus raíces. Y ese año, en 2018, luego en 2019, se hicieron una serie de jornadas y de eventos para recordar un poco y conmemorar a estas familias que salieron pues, en fin, de nuestro país hace 500 años. Hoy en día, mira, esta camisa que llevo puesta es un regalo de Kenneth. Yo creo que es esta misma que él llevaba puesta el día que llegó aquí. Fijaros, entonces, esa misma camisa que él llevaba puesta es la que yo llevo puesta ahora, casualidad, no lo he hecho queriendo. Lo que quiero decir con esto es que ya se han creado lazos de amistad entre las personas y entre los pueblos. Yo recuerdo que yo no he visto a nadie más feliz que el día que llegó Kenneth a Marchena. El día que llegó Kenneth a Marchena, hay que tener en cuenta que Kenneth venía de una isla del Caribe, de la isla de Curazao, que era de Holanda, que era durante siglos enemiga de España en los mares, y también por motivos religiosos. Y que él, Kenneth, pues viene a Marchena, al lugar de su ancestro, porque él había escuchado a su madre desde siempre que los Marchenas del Caribe eran una sola familia y que venían de Marchena, venían de un pueblo de Sevilla. Ellos no sabían muy bien si Marchena era un pueblo, era una finca o una provincia o qué era. Pero cuando llegó aquí, quienes de Marchena, pues conocía a todo el mundo, se mostraba feliz, se mostraba exultante y sobre todo se mostraba como un andaluz más. La verdad es que era una persona muy simpática, muy acogedora, y así pues todos los vecinos de Marchena pues lo acogieron con los brazos abiertos, y cada vez que venga yo creo que tendrá las puertas abiertas porque se mostró como uno más, como uno más. Hay que decir que él no es judío, por ejemplo, pero sí tiene toda la tradición de los judíos sefarditas, es decir, la cultura sefardí. Muchos de los que nos acercamos hasta esta cultura no es por religión, es por la cultura. Sobre todo, yo voy a ser muy sincero, a mí lo que me admira de los sefarditas, y así lo he dicho en más de una ocasión, es que, digamos, se toman en serio la cultura hasta tal punto que ellos saben que su cultura es los datos, la historia, es su identidad. Entonces su identidad, si ellos tienen claro cuál es, la investigan, la buscan, la ponen en valor, nadie puede jugar con ellos si tienen las ideas claras. Eso es lo que nos falta al resto de los españoles y de las culturas, que ellos saben que han sido una cultura perseguida y que su cultura es su identidad. Y mientras tengan identidad y cultura y memoria, nadie les va a poder decir quiénes son, ni nadie les va a poder ocultar de nuevo sus raíces. Entonces, eso es lo que a mí me admira y que creo que todos tenemos que tomar ejemplo, porque la cultura en nuestra sociedad, en España actual, está relegada, marginada y discriminada. Y ellos lo llevan a bandera, como una bandera, su cultura. En cuanto a los principales logros que hemos conseguido, bueno, pues darle una difusión tanto nacional como internacional al municipio de Marchena como centro de cultura, de turismo y de sabiduría ancestral sefardí, que Marchena se ha convertido, gracias al trabajo de Revista Saber Más y de todos los colaboradores que han participado, en uno de los pueblos de Sevilla, si no el que más, con un pasado sefardí mejor conocido y mejor documentado, porque cada vez que hablamos con alguien de otro municipio así nos lo dicen, que nosotros tenemos muy adelantada
la investigación, que está todo muy claro, y sobre todo que hemos difundido la existencia del mundo sefardí en la provincia de Sevilla y fuera de nuestras fronteras, que hemos hablado con medios de comunicación y hemos colaborado con medios de comunicación de toda España y de otros países como Israel, como Sudamérica, como Inglaterra, como Holanda, porque esta parte de la historia de España es la única, una de las pocas, por no decir la única, una de las pocas en las que, partiendo de un tema local, se convierte en un tema internacional. Es decir, que es un tema local que se enmarca en las grandes líneas migratorias, en una de las grandes líneas migratorias de la historia de la humanidad, que es la historia de la huida del pueblo judío desde España. Y los grandes protagonistas, uno de ellos, en esta época, pues los que gobernaban en el municipio de Marchena, los que hacían que vinieran los judíos, los conversos, eran la familia dominante. La familia dominante eran los duques de Arcos. Los duques de Arcos, señores de Marchena, Ponce de León. Los duques de Arcos, pues, eran los dueños de todos los territorios, no solamente de Marchena, sino de un amplio territorio que luego veremos. Eran los dueños de las personas, los dueños de todos los bienes y prácticamente los que decidían qué hacían el resto de las personas. Entonces, pues hay que decir, por ejemplo, como Rodrigo Ponce de León, que fue el que inicia digamos, la escalada a nivel nacional, le da relevancia a la Casa de Arcos, porque se convierte en el militar y estratega de la Guerra de Granada para los Reyes Católicos, y que fue colaborador de los Reyes Católicos en el momento crucial clave de la historia de España, en donde se expulsa a los judíos, se descubre América y se unifica toda España y se vence al reino de Granada desde Marchena. Marchena fue muy protagonista en ese momento de toda esta historia. Luego Luis Cristóbal Ponce de León, que fue capitán general de la Armada en Flandes, que luego se convierte en embajador de Francia y que lucha contra los moriscos. Y en este momento de que gobierna Luis Cristóbal Ponce de León, y sobre todo en el reinado de Rodrigo Ponce de León Toledo, pues empiezan a llegar los judíos conversos y, bueno, y se amplía el número de conversos en nuestra localidad. Especialmente me gustaría destacar que Rodrigo Ponce de León Toledo lleva el apellido Toledo es judío. Es decir, que Rodrigo Ponce de León Toledo fue virrey de Valencia, virrey de Nápoles, cuando la rebelión de Masaniello, alguacil mayor de Sevilla, y sobre todo llevaba sangre judía conversa. ¿Por qué? Porque su madre, María de Toledo, se había casado con su padre, que era Luis Cristóbal Ponce de León, y su madre, María de Toledo, venía de Toledo, de una familia de judíos conversos. Y entonces, pues, en torno a 1600, esta fecha está mal, en torno a 1600, cuando él vivió, pues empieza de nuevo a llegar una nueva oleada de criptojudíos a Andalucía, no por él, sino porque él, su familia, la familia Toledo y la familia Ponce de León, empieza a verse, digamos, beneficiada e influenciada por el conde duque de Olivares, que había abierto la puerta de Portugal a la llegada de nuevo de los judíos a España, que se establecen en Sevilla y provincia porque iban buscando salir a América. Y por eso son estas tres personas claves en la historia de los judíos conversos de la provincia de Sevilla, no solo de Marchena, porque los Ponce de León tenían su palacio en Jerez, eran dueños de Cádiz, eran dueños de un gran territorio en Andalucía y tenían su palacio en Marchena. Es decir, que Marchena en ese momento estaba conectada de una forma muy clara con lo que sucedía en Sevilla, porque lo que sucedía en Sevilla tenía su reflejo en Marchena. Y bueno, lo que sucedió en Sevilla fue la llegada de la Inquisición y la huida de los judíos hacia los pueblos ducales. Y bueno, claro, hay que hablar de la Marchena ducal. Aquí podemos ver, por ejemplo, la plaza ducal. Al fondo vemos lo que fue el Palacio Ducal, la muralla, la alcazaba y la Torre de Santa María, que era el centro del palacio, del castillo de los Ponce de León, de los duques. Y esta plaza, en donde se establecían pues todas las minorías que venían, entre ellas los gitanos, pues es una histórica plaza, la más antigua, y bueno, básicamente esto lo enseño para explicar que Marchena, como todos los municipios ducales, era pues una especie de municipio al servicio del duque.
Pasó lo mismo con Olivares, con el conde duque de Olivares, en Osuna, en San Lucas la Mayor con los medios de Sidonia. Es decir, es una geografía de personas al servicio del duque. Por lo tanto, todo lo que sucedía en el pueblo pasaba por sus manos. Todo lo que se decidía en el pueblo pasaba por sus manos. Entonces, pues dar un paseo por Marchena, que si a alguna persona le apetece, luego daremos los datos de contacto para que podáis apuntaros a una de nuestras rutas de las que hacemos, pues todo lo que sucede en el pueblo era voluntad del duque. Bueno, si nos adentramos ya de cómo llegaron en este tramo, porque realmente los datos que tenemos hasta el momento con lo poco, digamos, bueno, llevamos ya varios años investigando, hay muchos datos, como vais a poder ver, pero la investigación principal, la más importante, sigue estando pendiente porque desde aquí hacemos un llamamiento a que las instituciones académicas, las instituciones científicas, se interesen por esta cuestión de los judeoconversos en las casas ducales, como Marchena y otros municipios, y se dediquen por fin a investigar medios en cooperación con otras autoridades o a quien corresponda, para que por fin se pueda investigar a fondo toda esta cuestión que de momento está esbozada. Nosotros hemos dado un primer paso que consideramos que es fundamental, porque sin ese primer paso no vendrán otros pasos posteriores, y ahora pues lo que estamos haciendo es divulgando los datos encontrados para que se sepa de su importancia y para que se pueda continuar esta labor, si no por mí, por otra persona, porque esto no es una cuestión de una persona ni de dos, necesita de una implicación ciudadana, lo cual me parece fundamental, porque estamos viendo que es algo que se escapa a una persona. Esto implica a toda una comunidad. En cuanto a lo que contaba de todo lo que sucede en Sevilla, tiene su reflejo en Marchena. Entonces, pues, cuando en 1481 los judíos empiezan la Inquisición, exactamente los inquisidores Miguel de Morillo y Juan de San Martín empiezan a actuar en Sevilla, lo primero que hacen los judíos es huir y vienen a las tierras de los duques, las tierras ducales donde no existían los reyes católicos, donde no operaban, no existía la justicia del rey, sino la justicia del duque. Entonces, el 2 de enero de 1481 llegan los inquisidores Miguel de Morillo y Juan de San Martín y ordenan a Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena, que deje de acoger a judíos en Marchena y en sus otras villas, y que bueno, se sabía que habían acogido a judíos conversos huidos de Sevilla, y le amenazan con la excomunión, con confiscarle la dignidad, sus dignidades, sus oficios, y privarle de sus señoríos, por amparador e encubridor de herejes. Además, los inquisidores afirman que los conversos se refugian en Marchena y otras villas del Ducado de Arcos para que sean por vos y por ellos amparados y defendidos ellos y sus bienes. Y recuerda que estaba prohibido que los conversos salieran de Sevilla de un mes a esta parte, y que le prohíben que acoja más judíos en el futuro. Todo esto en noviembre y diciembre de 1480 y enero del 81. Y tenemos más fuentes que nos dicen que habían salido de la ciudad mucha gente de ellos, de los judíos especialmente, fueron a la tierra del marqués de Cádiz, que era enemigo de los reyes, y desde la guerra de los duques, de los Medina Sidonia con los Ponce, que esto lo veremos posteriormente. Pues Andrés Bernaldez llega a decir que saliendo de la ciudad de Sevilla, mucha gente a la tierra del Marqués de Cádiz, exactamente más de 8.000 almas que vinieron a Mairena, Marchena, Los Palacios y otros pueblos, y los mandó Rodrigo a coger y hacer mucha honra. Además, la Inquisición le ordena que en el plazo de 15 días se hagan pesquisas en Marchena y en el resto de sus pueblos y villas para que se identifique a todas las personas, hombres y mujeres, que a ellos se hayan ido a vivir de un mes a esta parte, y los prendáis los cuerpos y nos los enviéis presos a buen recaudo, y que se les secuestren todos sus bienes que les fueren hallados, los cuales hacen hacer tomar por inventario de escribano público. ¿Y quiénes fueron estos que llegaron? Pues algunos eran personas famosas, personas conocidas. Los que llegaron a Marchena
Pues luego se hizo un listado de reconciliados entre 1494 y 98. Los reconciliados de la Inquisición eran unas personas que la Inquisición les había obligado, a cambio de salvar sus vidas, les había obligado a pagar para reconciliarse con la Inquisición. Entonces, por ejemplo, a Marchena llegaron pues los Susán, los dos hermanos Susán y Pedro, bueno, pues que eran personas muy importantes en Sevilla, eran hijos del gran Susón, tenía varios cargos públicos y que era familia de la bella Susona, que tiene hasta una calle en el centro de Sevilla y que, bueno, que forma parte de la leyenda de la ciudad de Sevilla. Habíamos dicho que los judíos vinieron a las tierras de los duques de Arcos, pero no solo, es decir, fueron a todas las casas nobiliarias por aquello de que buscaban huir de la jurisdicción del rey. Entonces buscaban la jurisdicción de distintos duques que en aquel momento, no nos engañemos, en Andalucía al menos, mandaban más que el rey, tenían más poder que el rey, por distintas cuestiones que luego veremos. Pero sí es cierto, para que os hagáis una idea, que la gran mayoría de aunque hubo una época en donde los judíos y conversos prefirieron venir a las tierras del duque, luego suceden una serie de cosas, el duque se ve obligado, el duque muere en el año 1492, el mismo año en que se marchan los judíos, que se descubre América. Entonces, pues el rey le obliga a devolver una serie de tierras que eran, digamos, las más importantes que tenía, como por ejemplo Jerez, Cádiz y otras. Entonces, nada más que Jerez tenía pues una parte importantísima de todos los judíos conversos de Andalucía. Muchos de ellos habían venido a Marchena, según recoge Beatriz Pérez de la Universidad de la Sorbona, que Marchena era la capital administrativa de los estados de Arcos, de la cual formaba parte Jerez y Cádiz, y claro, el judío converso siempre buscó la cercanía del poder para poder ejercer sus oficios, que básicamente se habían establecido en torno al poder siempre. Entonces, para dar algunos datos, podemos decir que para hacer una comparativa, mientras que en el Ducado de Arcos, en la campaña de reconciliado del 94 al 98, los conversos llegaron a pagar 400.000 maravedíes en el Ducado de Arcos, ahí tenéis la cifra exacta, 456.000. En el Ducado de Medina Sidonia, esa cantidad llegó a alcanzar 7,4 millones de maravedíes y en la ciudad de Sevilla era de 13 millones de maravedíes. Esto forma parte de estos datos, los he sacado de una investigación de Beatriz Pérez de la Universidad de Sorbona, que ella a su vez pues cita el legajo 100 del Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, Inquisición de Sevilla. En Marchena, pues llegamos a tener solamente en esa campaña de rehabilitación, hay que recordar que esta no fue la única campaña que hubo alrededor de 10 o 12 campañas a lo largo de toda la historia, la última de las cuales fue en el siglo XVIII, a finales de 1750 o 60. Hasta 1750 y 60 la Inquisición estuvo haciendo campañas y batallas contra los judíos en España. Hasta 1700 y pico estuvieron. Entonces, pues solamente en la campaña del 94, de 1494, en Marchena hubo 41 conversos reconciliados que pagaban una media cada uno de 3.000 maravedíes, lo que suponía un 5% de las rentas de la ciudad. 124.850 maravedíes en Marchena. Las rentas de Marchena sumaban en ese año 2,4 millones de maravedíes. Ese es el dinero que entraban a Marchena gracias a Rodrigo Ponce de León. Aquí vemos pues la historia de la leyenda de la Susona, que buena parte de su familia pues llegó a venir a Marchena. No sé si conocéis la historia, os la recuerdo. Susona era la hija de uno de los principales judíos conversos de la ciudad, el que tenía más poder y más cargo, que era el Susón, ese era su apellido.
ese era su apellido, el apellido es Susón o Susán. Y este Susón o Susán fue de los primeros en caer de la Inquisición en Sevilla, fue de los que primero murió. Y la leyenda dice que la hija se enamoró de un cristiano y que, digamos, en un momento de intimidad, pues le reveló el secreto de la identidad judía de su familia a su amante o a su enamorado, y este lo reveló y causó la muerte de ella y de toda su familia. Esto es más o menos una leyenda que refleja en buena parte lo que de verdad sucedió. En cuanto a la llegada de la Inquisición a Marchena, pues hay que decir que en un principio no fue, no vino nada más empezar la Inquisición en Sevilla, es decir, en Marchena no había Inquisición como tal, sino que eran los frailes de la orden dominica del convento de San Pablo de Sevilla los que ejercían la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición de Marchena, perdón, de Sevilla, los que eran los encargados de la provincia de Sevilla también, entre ellos Marchena. Creo que de ningún pueblo de Sevilla tenía su propio tribunal de la Inquisición, y Écija dependía de Córdoba, y entonces pues, y Marchena dependía de Sevilla. Y entonces, pues, los inquisidores por naturaleza son la orden dominica. Entonces, en el convento de Santo Domingo de Marchena, allí estaban los frailes dominicos y allí estaban los inquisidores. Hay que decir que en el convento dominico de Marchena no había juicios, no había actos, digamos, violentos, como sí hubo en Sevilla, que sabemos que hubo varios conventos dominicos. Luego estuvo el castillo de la Inquisición en Sevilla, que luego veremos y hablaremos de él. Pero en Marchena lo único que se hacía era leer las actas de los edictos de fe, donde se le pedía a todo el mundo que, pues, un edicto que se leía por las plazas y las calles del pueblo, en donde se decía a la gente que tenían la obligación de delatar a alguien que supieran que fuera judío converso, y que si no lo delataban, ellos mismos estarían siendo culpables. Y entonces, pues, hubo muchas delaciones y muchas, digamos, crueldades se cometieron. En el convento de la Inquisición de Marchena, ¿qué podemos decir? Pues que se funda, la primera acta fundacional es de 1517, que lo funda primeramente un clérigo, Bartolomé Sánchez Bonilla, y lo funda en la Plaza de la Fuente y da 70.000 maravedíes. Como estaba fuera del pueblo, estaba alejado y estaba en una zona inundable, pues poco después, en el 1520, se refunda por parte del duque ya en un sitio mucho más céntrico, con una mayor dotación económica. Y hay que decir que en el día de hoy, pues el convento dominico ocupa toda la manzana, inmediatamente, la mejor manzana del pueblo, que era la zona inmediatamente fuera de la muralla de la Puerta de Morón, que era pues la zona, digamos, más preeminente, la zona de la expansión desde 1500, donde empiezan a salir las barriadas extramuros, en donde se empieza a fundar, digamos, la Marchena contemporánea, ya que la Marchena medieval estaba dentro de los muros de que era el barrio de San Juan. Entonces, Bartolomé Sánchez Bonilla, que se dice que exactamente a sus religiosos como a hijos hospedaba en su casa cuando venía a Marchena, y por acomodarlos había quedado pobre y murió sin hacer testamento y donando al convento su hacienda, que era considerable. Los dominicos que venían mucho a Marchena para hacer negocios del Tribunal de la Santa Inquisición como ministros del Santo Oficio, pero que no tenían casa en Marchena, no tenían convento en Marchena hasta que se funda en el 1517. Esto lo dice Juan Antonio Lorea Amezcua en su Historia de la Orden de los Predicadores en Andalucía. La fundación del convento se hace en varias fases. Primero la de 1517 que hemos mencionado, luego el Domingo de Baltanás, que es el superior de los dominicos de Andalucía, que convence al duque Luis Cristóbal Ponce, a Rodrigo Ponce de León, lo convence para que haga un voto para tener un hijo que no llegaba, porque como sabéis era fundamental que tuviera un heredero. Como este heredero no llegaba, le promete, le hace el dominico que haga un voto a San Pedro Mártir, el fundador de la orden dominica, para que tuviera un hijo. Cuando llega el hijo, pues tiene que cumplir la promesa, que era fundar un convento y dotarlo.
Esto sucede entre 1517 y 1520. Ya en 1520 el duque firma la cédula de fundación del convento y digamos que se formaliza ya esta fundación del convento, y en total pues digamos que se empieza a donar una serie de fondos para que se construya el edificio del convento, y ya no es hasta 1530 cuando ya el duque hace testamento. Fijaros que desde 1517 hasta 1530 no se ha empezado a construir el convento, nada más que hay palabras y firma de documentos. Pues en 1530 ya por fin el duque hace testamento y deja el dinero, que son $500,000 de maravedíes, para que construya el convento de Marchena, que en aquella época era, ya lo dicen las crónicas del tiempo, digno de reyes. $500,000 de maravedíes para construir este convento en donde estuvieron los dominicos, en donde fue el centro de la actividad inquisitorial, y que con lo que sobre se pudo fundar el convento dominico de Rota, que luego desaparece porque se van los frailes a América. Y finalmente, en el 1530 y algo, 1531-32, el padre Baltanás, viendo que, claro, el duque había muerto y su heredero era un niño todavía, entonces los tutores del duque todavía no habían entregado el dinero. Entonces, pues, tienen que pedir a la reina que por favor que entregue ya los administradores del duque, mientras este era menor de edad, que entregara el dinero para empezar la obra. Y finalmente no es hasta 1530 cuando se empieza la obra de 1530 y pico, 1535, hasta entonces no se inicia la obra del convento. Y con él, pues la actividad inquisitorial en Marchena propiamente dicho. Hasta entonces los inquisidores venían de Sevilla. La actividad primera de la Inquisición fue las campañas de reconciliados, como la de 1496, y a controlar la actividad de los herejes, que básicamente en este periodo eran todos los judío-conversos. Entonces, dentro de esta primera campaña de rehabilitación, que ahora vamos a ver todos los nombres, pues había principalmente, había un oficio que destacaba y llamaba la atención, que eran los sastres y todos los ayudantes de sastrería del sector textil, tales como jugueteros, que fabricaban jubones, una camisa de la época, los borceguineros, que fabricaban botas de piel, tundidores, que recortaban e igualaban las telas, traperos, comerciantes de telas. Todos estos trabajaban para los duques y trabajaban en la calle de los sastres, calle importantísima y que por el momento tiene todas las características de ser el lugar donde hacían su actividad los judíos conversos, por no llamarlo judería, porque no hay pruebas hasta el momento de que hubiera una judería, ni en ese momento ni antes. En los siglos anteriores no hemos encontrado ningún otro documento que mencione ni judería ni nada relacionado con este tema. También hay que decir que se fundan los dominicos en el 1530. A partir de ese momento empiezan a fundar hermandades en el convento de Santo Domingo, como la cofradía del Santo Crucifijo y la de la Virgen del Rosario. Y hay que hablar que Bartolomé Marradón, que fue el primer hermano mayor del Cristo, del Santo Crucifijo, era un médico que viajó a México. Y aquí tenemos ya los datos de la lista de reconciliados de la primera campaña de la Inquisición de Sevilla, que venían a Marchena. Entonces, pues tenemos, pues fijaros los apellidos, no vamos a ir diciendo todos los nombres porque sería demasiado largo. Entonces, pues la mayoría son vecinos de Marchena, pero tienen apellidos procedentes de otra ciudad. Exactamente, los apellidos que más abundan son Jerez, Écija, Carmona y Sevilla. Es decir, está meridianamente claro que los judíos, cuando salían de un pueblo para ocultar, digamos, su origen judío converso, se cambiaban los apellidos y se ponían el apellido del lugar de donde venían. Entonces, por eso viene el apellido de Marchena, de Carmona, de Jerez, etcétera, etcétera, o Fernando, de Cazorla, de Úbeda. Pero los apellidos más comunes en ese momento, en esta lista de reconciliados
de judeoconversos en Marchena eran estos. Écija, que era la mayor judería de la provincia de Sevilla, también era el mayor pueblo de la provincia de Sevilla, en esta zona. Carmona, por cercanía, que está a 20 kilómetros de Marchena. Sevilla, el apellido Sevilla aparece mucho, y Jerez. Es decir, las principales juderías de ese momento. Las principales juderías en ese momento ya no quedaban juderías, ya quedaban, digamos, judeoconversos, ¿no? Que habían sido juderías antes. Entonces, pues claro, los principales lugares emisores de población conversa son, que con destino en Marchena, que ya se habían avecindado en Marchena, eran las principales juderías andaluzas del momento, como se puede comprobar aquí. Todos ellos destacan porque eran mayoritariamente de la profesión relacionada con los sastres y afines. Aquí vemos arriba la aspa esta, porque ellos pues eran obligados a llevar una serie de prendas, un San Benito, que el San Benito era pues obligado, una vez que eran condenados, pues cada vez que salían a la calle tenían que llevar pues esta especie de capirote y el San Benito, para que todo el mundo supiera que eran judeoconversos, como si fueran unos apestados. Y entonces pues así tenían que ir. Y una vez que se lo quitaban, una vez que ya cumplían su pena, que eran reconciliados y terminaban la pena que le habían impuesto, pues este San Benito quedaba colgado de la pared del templo mayor de cada pueblo, y con el nombre puesto de la familia, para que y ahí quedaba por siglos, para que cuando alguien llegara 150 o 200 años después, supiera que la familia de tal y tal y tal había sido judía, conversa, y que todo el mundo lo supiera para oprobio de ejemplo de todos los demás. Es decir, así era como funcionaban las cosas en ese tiempo. Entonces, pues, bueno, estos son parte de nuestra historia también. La mayor actividad, como hemos dicho, es la de los sastres, y tenemos ahora mismo que la mayor cantidad de documentación que existe sobre los conversos de Marchena gira en torno a la actividad de los sastres. Los sastres eran una calle, un oficio y un apellido. Y además tenemos que los principales clientes de los sastres eran los duques. Y como tal, pues decidieron instalarse cerca del Palacio Ducal. Es decir, justamente donde estaba el Palacio Ducal, pues a un par de calles estaba la calle de los sastres. En esta calle de los sastres estaban las tiendas de los sastres. Y por lo que estamos viendo de la documentación, los que trabajaban en las tiendas de los sastres necesitaban pedir, comprar o vender. Al final, el ducado, la familia de los Ponce de León, hacía uso de estas tiendas. Normalmente las arrendaban, las compraban o las vendían. Las casas de tienda de los sastres, de la calle de los sastres, donde obviamente había sastrerías, pues acababan en manos, eran administradas por la familia de los Ponce de León, como vamos a ver. Digamos que un dato interesante, el primer dato que nos alertó de la importancia del colectivo de los sastres de Marchena dentro del colectivo de los judeoconversos fue el documento del 25 de enero de 1525, donde el vicario de Marchena deja escrito en un documento, exactamente dice: yendo allí la orden de los predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada, lo primero que hiciera fuera desenterrar los huesos confesunos. Luego veremos en profundidad qué quiere decir este documento. Los huesos confesunos que allí están enterrados, y desterrar las hisopadas de agua que viene a echar un sastre en este pago de terreno sobre la sepultura de sus antepasados. Es decir, que los sastres ya eran sospechosos en Marchena de ser judeoconversos, y que era un sastre el que iba a visitar los huesos de sus antepasados conversos, huesos confesunos, que quiere decir huesos de conversos y de judeoconversos, que en el pasado habían estado en el pueblo y por lo tanto habían sido enterrados en un cementerio que estaba, no se sabe exactamente dónde, ese enterramiento,
y que, bueno, naturalmente un enterramiento fuera de las iglesias no debía ser muy, muy canónico, porque los enterramientos oficiales estaban en ese momento dentro de los templos. Todavía no se habían constituido los cementerios municipales que no llegan hasta el siglo XIX. Entonces tenemos también una escritura de compraventa otorgada por Beatriz de Córdoba, apellido de lugar, de una ciudad, viuda de Alonso Fernández Sastre. El Sastre como apellido, el Sastre como oficio y el Sastre como una calle. Alonso Fernández Sastre y sus hijos, a favor de García Ponce de León. Es decir, que García Ponce de León era un miembro cercano de la familia Ponce de León, es decir, de los duques, del poder, que había impuesto un censo sobre sus bienes y sobre sus casas, y una tienda que poseía en la villa de Marchena, en la calle de los Sastres, que lindaba con el hospital de San Bartolomé, que luego se fusionó con el de Misericordia, fechado en 1552. Es decir, en pleno auge del fenómeno de los judeoconversos. Hubo muchos conflictos, tanto a finales del siglo XV como a principios del XVI, en muchos municipios por este tema, entre los conversos y los cristianos nuevos, los cristianos viejos, perdón. Este documento que nos dice, pues que primero que los Ponce de León controlaban las tiendas de sastre de la calle Sastre, que estaban junto al Palacio Ducal, que principalmente eran los Ponce de León los que además le proveían de materia prima, de las telas y demás, como ahora veremos en otro documento, y que, como curiosidad, en la calle Sastre estaba el Hospital de San Bartolomé, es decir, había un hospital que no sabemos, hasta ahora es la primera noticia que tenemos, y que luego se fusionó con el de la Misericordia, que era el Hospital General del pueblo en ese momento, y que naturalmente los conversos también ejercieron como médicos, como vamos a ver a continuación. Otro documento sobre los judío-conversos. Y como curiosidad, había sastres en la calle Sastres de apellido Sastres. Este, por ejemplo, es un documento en donde López Santos, sastre, dice: vecino que soy de esta villa de Marchena, en la calle de los Sastres, digo que por cuanto yo tomé a tributo el quitar y redimir un censo a Ana Andrea, ahijada del bachiller Juan Francisco López Castillo, que era un canónico del siglo XV, que muerto en 1470, difunto, y que había comprado unas casas, una tienda en la calle de los Sastres, que era de la hacienda y heredero de Gonzalo Ponce de León, otro Ponce de León, siendo propietario de una tienda de sastres. La escritura se firma en la villa de Marchena, estando a la puerta de las casas de morada de López Santos, y siendo testigos Francisco de Benjumea, Francisco Suárez y Bartolomé de los Ríos el Mozo. Otro documento de la calle de los Sastres y de los sastres que allí vivían, el de Pedro Rodríguez de Sevilla, que aparece en la lista de los reconciliados, de los vecinos de Marchena reconciliados, y que había estado casado con Mencía Rodríguez, que era una judía reconciliada, que había huido a tierra de moros, naturalmente con su marido, para tornarse judía, según dice en el juicio de la Inquisición, y que en 1490 nuevamente los Ponce de León, en este caso Luis de Soto, que era criado de la duquesa de Arcos, Beatriz de Pacheco, había comprado a Mencía Rodríguez las tiendas que tenía dedicadas al sector textil en la plaza de Marchena. La plaza de Marchena, que era la plaza ducal, cuyos bienes fueron luego demandados por el Diego de Medina, receptor de bienes confiscados por la Inquisición en 1494. Es decir, todo nos está llevando a que los judíos estaban en la calle de los Sastres. La mayor cantidad, la mayor concentración de judeoconversos de que hasta ahora tenemos datos estaba en la calle de los Sastres. Este documento nos habla de cómo el duque traía hasta su palacio ducal todo tipo de telas lujosas, pero telas sueltas, es decir, no confeccionadas, para que luego las trabajaran los sastres que había en Marchena, en la calle de los Sastres. En las cuentas del Ducado de Arcos y de la ciudad de Cádiz de 1486 se indican que en agosto de 1485, justo cuando vienen los reyes católicos a Marchena, al palacio de los duques, el Rodrigo, el Ponce, es decir, el duque de Arcos, señor de Marchena, le encarga a su recaudador en Cádiz, López Díaz Palma, que compre
en los barcos de los comerciantes venecianos que estaban fondeados en Cádiz, en el puerto de Cádiz, diversos objetos, entre ellos sedas y otro tipo de telas, trajes y otros objetos suntuarios. Y el texto dice: yo os mando que hagáis buscar en ellas 20 varas de seda rasa negra y 7 varas de raso carmesí, que sean las mejores sedas y más finas que se pudieran encontrar, y compradlas de mi dinero al mejor precio que pudierais. Y asimismo comprad 2 piezas de chamelot negro, que es un tipo de tela, que sea muy bueno, y 2 alfombras moriscas, compradlas y enviádmelas luego aquí a mi villa de Marchena, con una persona que lo traiga a buena guarda y recaudo, y enviarme la relación de todo lo que cuesta. Esto fue lo que escribe el marqués. Es decir, el marqués, en este caso, en el caso de que vinieron los reyes católicos a Marchena, mandó comprar una serie de telas, de grande cantidad, de mucha cantidad de tela, telas suntuosas, suntuarias, que luego mandaba a los sastres a que hiciera pues una serie de confecciones con ella. Como curiosidad y dato muy llamativo, el entorno judío converso del duque no solamente estaba en los sastres, también estaba en los cargos públicos de Marchena, muchos de los cuales habían acabado estando reconciliados. Recordamos que el estado de Arcos no solo mandaba en Marchena, sino también tenía poder en Sevilla, en Jerez, en Cádiz y en otras ciudades. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que encontramos entre los reconciliados de Marchena diversos cargos públicos. Por ejemplo, Ruy García, criado del Marqués de Cádiz, el primero. Es decir, uno de los criados del Marqués era judío o había sido judío sus antepasados y ya era converso. Pedro López Pliego, reconciliado, vecino de Marchena. Gonzalo Delgadillo, vecino de Marchena, que luego se había mudado a Rota y era hijo de un jurado. Un jurado se entiende de la justicia del duque, de los jurados del duque. Este hijo del jurado Diego González Delgadillo estaba casado con Isabel Fernández, que también había sido reconciliada, la cual era hija del contador Fernando de Sevilla, un contador del duque. Un contador era otro cargo de la administración ducal. Álvaro de Jerez, reconciliado, vecino de Marchena, era hijo de Fernando González de Jerez y fue alcalde de Carmona. Carmona, ya sabemos, está cerca de Marchena, y Carmona era otro de los pueblos que controlaba los Ponce de León en este momento, y hasta el punto de que el alcalde de Carmona pues también fue reconciliado. Rodrigo de Mayorga, reconciliado, vecino de Marchena, hijo del jurado Gonzalo de Carmona. También vemos, se repite mucho el apellido Carmona. El alcalde, un alcalde de Marchena, es decir, el alcalde también había sido reconciliado. El alcalde de Marchena era judeo converso, Juan Escribano se llamaba. Él había sido reconciliado en la primera campaña de la Inquisición, era vecino de Marchena y era hijo de Gabriel Fernández, difunto. Esta palabra difunto quiere decir que el padre lo habían matado ya, la Inquisición, por judío. La primera oleada, el primer ataque de la Inquisición, directamente los mataba, no le da opción a reconciliarlo. Las reconciliaciones vienen cuando se dan cuenta de que les traía más cuenta sacarle el dinero que matarlo, porque si lo dejaban vivo podían pagar varias veces, pero si lo mataban no, no pagaban nada. Fernando García, escribano, los escribanos que también eran parte de la administración ducal. Gonzalo de Alanís, hijo de Ruy González de Alanís, difunto, y su mujer Ana Díaz, hija del conde, dice, un conde, y sus 2 hijos. Juan de Úbeda, vecino de Marchena, hijo de Juan Rodríguez y su mujer, hija del alcalde Gonzalo Fernández. La hija del alcalde, pues también había sido reconciliada. Juan Gómez, de Susán, ya en la familia Susán, de la cual ya hemos hablado, y que había sido reconciliada en Marchena. Luego Pedro de Susán, también vecino de Sevilla, que luego se fue a Barcelona. Y su mujer también fueron reconciliados
en Marchena, y su hermano también, Juan Gómez de Susán, varias personas de la familia Susán que estaban en Marchena. Otro escribano, Alonso de Jerez, también fue reconciliado en Marchena. Y por último, Juan Gómez de Écija, vecino de Marchena, hijo de Ruy González de Écija, compareció por sí y por su mujer, Catalina Mayorga, hija de un jurado. Y aquí tenemos al protagonista de toda esta historia, al menos en Marchena. Y yo creo que Rodrigo Ponce de León no es que tuviera una especial predilección por los judíos, sino que primero les daba dinero, les daba beneficios económicos, los judíos conversos. Segundo, en toda España en ese momento había una élite de judíos conversos que estaban dentro de la monarquía, que era un fenómeno que ya venía de siglos atrás y que ya en este periodo ya estaba en decadencia. Ya no había en este periodo judíos en España, había judíos conversos, porque la gran mayoría de los judíos ya se habían convertido. Desde 1390, cuando Ferran Martínez empieza una matanza de judíos en la judería de Sevilla, que se extiende por toda España, los judíos mayoritariamente optan o por irse o por convertirse. Hasta este momento, hasta 1492, los judíos optaron por convertirse. Pero, si bien sabemos que había grandes tensiones entre los que eran partidarios de convertirse y los que eran partidarios de irse. Las leyes judías son muy claras en este sentido. Dicen que si una persona corre el riesgo, su vida, por culpa de la religión judía, tiene que convertirse a otra religión, antes que nada para salvar su vida. Aunque luego se continuaran siendo judíos en secreto, como así sucedió. Entonces, pues don Rodrigo se relacionó con las élites judías como una persona poderosa que era en su tiempo, pero no solo él, sino todas las grandes personas poderosas de la historia de España. Estamos hablando que se relacionaba con Colón, con los reyes católicos, con toda la gente poderosa de España. Pues ahí estaba Rodrigo Ponce de León y ahí estaban los judíos. Entonces hubo una relación sin duda. Entre estas élites judías que se relacionaron con don Rodrigo Ponce de León, todo esto estoy hablando de los datos que hemos encontrado con una, digamos, inspección ocular profunda de los archivos online que existen. Y estamos hablando que yo no soy un profesional de la historiografía, sino que yo soy periodista y que investigo y que divulgo. Y que seguramente habrá muchos más. Todos estos datos podrán ser ampliados tanto en los nombres de judíos conversos como en las campañas de habilitaciones, como en las élites judías que se relacionaron con los Ponce de León y como la familia de los Ponce de León que eran judíos conversos. Todos estos datos podrán ser ampliados seguramente cuando se inicie un estudio en profundidad, porque yo creo que es un tema suficientemente importante en la historia de España por la trascendencia que tuvo luego como para ser estudiado por las instituciones académicas y científicas. Yo solamente estoy poniendo una pincelada para ayudar en esta investigación. Entre estas élites judías tenemos a Alonso Chirino, médico de los reyes, médico de Enrique III y de Juan II, profesor de medicina, físico de la corte, alcalde examinador mayor de los físicos, que eran los médicos de la época, y de los cirujanos, y que efectivamente se relacionó con Rodrigo. Diego de Valera era hijo del anterior, amigo íntimo de Juan Pacheco que era el suegro de Rodrigo Ponce de León. En este momento, gracias a Juan Pacheco, que era el hombre fuerte de la corte del rey, era el hombre a la sombra del rey, pues Rodrigo alcanza su mayor poder en la historia, en toda su historia. Entonces, pues a través de Pacheco, pues Rodrigo se relaciona con todos los personajes importantes de la corte, incluyendo Colón, incluyendo los reyes católicos. En marzo de 1486, Rodrigo ordena desde Marchena que de todos los grupos de esclavos judíos que capturaban con sus barcos en el estrecho de Gibraltar y en las costas de Cádiz, uno de ellos que sea bueno y mancebo, por el mejor precio que pudieras, lo deis a mi pariente especial, amigo, señor Mosén Diego de Valera. Diego de Valera, hijo de Alonso de Chirino, médico del rey.
Y hay que decir que Rodrigo tuvo un negocio de compraventa de esclavos, que las grandes fortunas en este tiempo, entre ellas las de Rodrigo Ponce de León, que era uno de los más ricos de su época, la hicieron a través de la esclavitud. Y él mismo tuvo cerca de 200 esclavos en su palacio, igual que el obispo de Sevilla, igual que los grandes señores de su tiempo, hicieron fortuna a través y gracias a la esclavitud. Estos negocios, vamos a ir más allá, vamos a ser más concretos, eran los siguientes. Con los chirinos, pues los chirinos, que eran los descendientes del médico de los reyes, pues por ejemplo tenemos este documento. El 2 de diciembre del 1485 dice un documento, vino Alfonso Chirino, que era hijo del médico de los reyes, ayudado por Antón Bernal, de quienes Juan Gil afirma que los dos eran judeoconversos. Vino con sus carabelas, que andaban de armada en el estrecho, y trajo 30 moros de ellos heridos, y 2 moras con 2 niños y una niña, y 8 cabezas de judío y judía, grandes y pequeñas, que son todos 153 cabezas y 55 madejas de seda. Es decir, todo esto venía a enriquecer las cuentas de la Casa de Arcos. Todo venía a Marchena. Todo lo que venía del puerto de Cádiz venía a enriquecer el Palacio de los Duques y el pueblo de Marchena, porque en Marchena, en tiempo de Don Rodrigo, se construye la iglesia de San Juan. Ya se había construido la iglesia de Santa María, pero la iglesia de San Juan tenía pues las rentas más grandes de toda Andalucía, tanto en esta época como posteriormente. Y en esta época se contratan a los mejores artistas y se contratan a las mejores obras de arte de los mejores artistas de cada época. En cuanto a los documentos, pues tenemos que esto, por ejemplo, que hemos mencionado de los chirinos, era solamente una captura y eran 193 cabezas, es decir, 153 cabezas. Un solo esclavo se podía vender por varios millones de maravedíes. Es decir, esto nos hace una idea de la riqueza que generaba esto. Esto se conservan en total unas 20 capturas de esclavos en Cádiz, de las que se sepa, de las que hay constancia escrita, que todo esto venía a enriquecer pues, las rentas de la Casa de Arcos y de la villa de Marchena. Los capitanes judeoconversos de Rodrigo Ponce de León pues eran Cabrón, Chirino, Bernal, que ya han sido estudiadas por Juan Gil. Y hay que decir, bueno, que no solamente en el comercio, sino en la administración de sus bienes, Rodrigo Ponce de León confió en los judíos. En 1485 el arrendamiento de las rentas mayores de Cádiz estaba controlado por 5 genoveses y un judío, Mosé Aben Semerro, que era a su vez arrendador de las alcabalas de Cádiz. En cuanto a Cabrón, pues hay que decir que Cabrón era otro otro judío converso que estaba en mano derecha de Rodrigo Ponce de León. En un documento de 1486, Rodrigo le encarga a Cabrón que vaya con una armada a a comerciar a las costas de Salé, en Marruecos, que estaba prohibido en ese momento, para mercar productos prohibidos por el rey, como pólvora y cáñamo para hacer ballestas, porque estamos hablando de que Rodrigo era un señor de la guerra. Todo por valor de 6.975 maravedíes. Hay que decir que de todo lo que se comerciaba en el estrecho, de todos los esclavos, los reyes conceden que una quinta parte de estos esclavos se la quede, que llegaban al puerto de Cádiz, una quinta parte se la quedaba don Rodrigo Ponce de León. Y este es un mapa del estado de Arcos. Ya vemos que Marchena es el punto más al norte, pero luego estaba Paradas, en el camino a Sevilla, y Mairena del Arcor, donde construyen un castillo. En Sevilla tenían un palacio. En Utrera también había otra rama de los Ponce de León, que construyen el Hospital de la Resurrección. En los palacios también controlan el municipio. En Arcos de la Frontera también controlan y viven y tienen palacios y mandan construir cosas. Tenemos luego vemos el camino que iba de Marchena a Arcos, que pasaba por la Cañada Real de Pruna, que sale de Marchena. Por ahí estaba, digamos, el camino que iban para la guerra hacia la zona de Arcos. Pruna, Zahara, Ronda también fue conquistada a los musulmanes por Rodrigo Ponce de León. Málaga
también fue conquistada por Rodrigo Ponce de León a los musulmanes, no por Rodrigo y por un ejército de 80.000 personas, pero Rodrigo era el estratega, el que decidía cuándo atacar, cómo atacar, y así lo hizo por toda Andalucía al mando de los ejércitos de los reyes católicos. De hecho, pues desde hasta Almería, hasta los pueblos de Almería, hay noticias de la conquista de Rodrigo Ponce de León. Y luego también dentro del estado de Arcos, del señorío de Marchena, también estaban los puertos, Rota, Chipiona, Cádiz y la isla de León. La isla de León, que se llama Isla de León por los Ponce de León. Luego lo compra a la familia Zuazo, estos Ponce de León, en finales del siglo XV. Rota y Chipiona formaban parte desde el primer momento del estado de Arcos, porque llegan por dote a la casa de los Ponce de León. Antiguamente eran de los reyes. Y Cádiz, pues, que durante 60 o 70 años en el siglo XV, hasta 1492, formó parte del estado de Arcos y enriqueció y engrandeció la renta de Rodrigo Ponce de León. Todo este poder, cuando llegan los reyes católicos, y muere ese mismo año, en 1492, tras tomar Granada. Rodrigo era uno de los que iba con los reyes a conquistar Granada, y su primo, Juan Ponce de León, fue el que conquista Florida. Pues después de toda esta gloria, los reyes le quitan Cádiz a su viuda, llegan a una serie de acuerdos, le quitan Jerez, las dos principales ciudades, y a partir de ese momento estas dos ciudades entran en la era de los reyes católicos. La importancia de las casas nobiliarias en ese momento, pues en esa época, siglo XV, la época de justo antes de la expulsión de los judíos, pues la política andaluza se dirimía en torno a las grandes casas nobiliarias, que había muchas, pero sobre todo eran dos las más importantes, la Casa de Arcos y la Casa de Medina Sidonia, y luego también importante la Casa de Osuna, de los Telles Girón. Los conversos pues iban girando, y se iban con uno cuando le convenía y se iban con otros cuando le convenía, pero sí se sabe que, tal y como, que el 85% de los conversos estaban en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, Écija, Jerez, Lepe, Medina Sidonia, Trigueros y Arcos de la Frontera. Así lo ha estudiado Beatriz Pérez, de la Universidad de la Sorbona. Si bien al principio, en 1479, y por la oposición a la reina Isabel, que ya se sabe, ellos ya sabían que eran contrarias a los judíos por excesivamente católicas, pues en torno a 1479 los conversos se decantaban por la casa de los Ponce de León, pero finalmente, pues cuando Rodrigo muere y van perdiendo batallas y finalmente se alza con el poder la reina católica, pues los conversos se decantan por la casa de Medina Sidonia y se van principalmente a vivir a las tierras de la casa de Medina Sidonia, porque los conversos buscaban un poder fuerte que les protegiera de los reyes católicos. Entonces, mayormente se van a las tierras de los Medina Sidonia, que en Sanlúcar de Barrameda llega a ser el municipio con mayor cantidad de judíos conversos de toda Andalucía. Además tenía puertos para comerciar. Yo creo que, además de toda esta circunstancia que ha estudiado Beatriz Pérez, lo más importante es que era el único puerto que no estaba controlado por los reyes, el de Sanlúcar de Barrameda, de la casa de los Medina Sidonia. Todos los demás, ya a partir de que Cádiz, de que los Ponce de León pierden Cádiz y demás, pues pasan a manos de la monarquía. Aquí tenemos el mapa de los judeoconversos a finales del siglo XV. Mayoritariamente es lo que hemos dicho, todos los municipios de los Medina Sidonia, las ciudades como Sanlúcar, Jerez, Cádiz, Arcos y Écija y Sevilla. Por supuesto, todos los municipios como Lepe, Niebla, etcétera. Pero en cuanto a Sevilla, podemos observar aquí que en Sevilla Écija es el municipio que más judeoconversos tenía, y luego le sigue Utrera,
Carmona, Marchena y Osuna. Aquí queda reflejada la cantidad de población conversa. Y dentro de los de Cádiz, que no está Arcos de la Frontera. Es decir, dentro del estado de Arcos, Arcos era el municipio que más conversos tenía. La Casa de Arcos, vamos a contar sus relaciones con el poder, pues estaba bien relacionada tanto con el clero como con los reyes. Los reyes católicos, pues sí, al principio ya os digo que Rodrigo venía de ser hostil a los reyes católicos porque había guerras civiles en Castilla y había una guerra entre las dos hermanas, entre Isabel, la católica, y su hermana Juana la Beltraneja. Pues Rodrigo se decanta por la Beltraneja. Pero cuando ya va viendo que se va, Rodrigo se da cuenta de que la que va a partir el bacalao es la reina Isabel, pues se va al Alcázar de Sevilla en el 1476 y se arrodilla y le pide perdón a la reina y le jura lealtad. Y a partir de ahí, pues los reyes le confirman todos sus cargos y se convierte en el gran estratega de la Guerra de Granada, Rodrigo Ponce de León. Y luego, pues, la Casa de Arcos siempre procuró estar cerca de los reyes porque eran los que daban el poder, los dineros y los bienes. Entonces, hay que decir que los primeros señores de Marchena no fueron los Ponce, fueron la reina de rey la mujer del rey San Fernando y los hijos del rey San Fernando, los infantes. Los Ponce consiguen Marchena, hasta 1309 no lo consiguen. Y hay que decir que el apellido de León es el de la Casa Real de León, que ya Fernando Ponce de León era bisnieto del rey Alfonso IX de León. En cuanto al clero, pues hay que decir que bueno, tenían Rodrigo Ponce de León, el primer duque de Arcos, pues tenía relación con el arzobispo Diego de Deza, que fue el que defiende a Colón, confesor de la reina Isabel la Católica, y del cual Colón dejó escrito: Deza fue la causa de que yo me quedase en Castilla cuando yo estaba de camino para afuera. Dejó escrito Colón. Y como, bueno, y de que, bueno, también el mismo Colón dejó escrito de que gracias a Diego de Deza, Castilla tuvo América. Y como arzobispo de Sevilla, pues solía mantener Diego de Deza una correspondencia con Rodrigo Ponce de León, el primer duque de Arcos, señor de Marchena, que además ejercía de alguacil mayor de Sevilla en torno a 1520. Y en 1516, pues firman Juan Tellez Girón, el duque de Osuna, Pedro Girón, su hijo, junto con Alonso, junto con Rodrigo Ponce de León y el arzobispo, digamos que firman una especie de pacto para ir en contra de los guzmanes, porque Pedro Girón quería heredar la casa del ducado de Medina Sidonia, que era el más poderoso de España en ese momento y en todos los momentos de la historia. Y hay que decir que el propio arzobispo, aquí vemos una carta dirigida del arzobispo al duque de Arcos, al que le dice muy magnífico señor. Pues hay que decir que Diego de Deza llegó a ser arzobispo de Sevilla, pero también inquisidor general entre el 1499 y 1507, y que intentó mediar entre los litigios que había entre las grandes casas nobiliarias, pacificarlo, imponerle penas, etc. Y hay que decir que Diego de Deza, pues eso, intentó mediar entre las grandes casas nobiliarias. Por lo tanto, este señor, que era mano derecha confesor de la reina Isabel, mano derecha y principal amigo y valedor de Colón, pues también fue amigo de los duques de Arcos. Y aquí tenemos ampliado el documento del enterramiento de los conversos, que habla del enterramiento de los conversos en Marchena. Es un documento de 1525 del vicario de Marchena,
Francisco García, que le dirige al duque de Arcos. En este documento no solo habla de este enterramiento, como ya hemos hablado antes, os voy a leer textualmente que dice que yendo allí la orden de los predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada, lo primero que hicieran fuera desenterrar los huesos confesunos que allí están enterrados y desterrar las hisopadas de agua que viene a echar un sastre a este pago de terreno sobre las sepulturas de sus antepasados. No solamente estamos hablando de un lugar donde estaban enterrados judeoconversos, sino de una guerra que tenían. Este documento habla de una guerra que había en el seno del clero de Marchena, tal y como lo ha analizado el documento y lo ha explicado Juan Gil, que es catedrático de historia, autor de las historias de los judeoconversos de Sevilla y académico de la lengua de la Real Academia Española. Pues este señor, Juan Gil, ha analizado el documento y habla claramente de que existía un enfrentamiento en el seno del clero en Marchena en este año de 1525, cuando se estaba fundando el convento de los dominicos, y quizá esto explique la tardanza de la fundación del convento de los dominicos, y entre el clero por la existencia de, según algunas acusaciones, de judeoconversos dentro del clero de Marchena. Y no extrañaría nada, porque teniendo en cuenta de que también había judeoconversos entre los alcaldes, entre los escribanos y entre toda la casa de los Ponce de León, pues no tiene nada de extraño de que también hubiera clérigos que habían sido conversos y que esa violencia que había en ese momento venía a reflejar el estado en el que estaba el país, de división entre los que eran los judíos que habían sido partidarios de convertirse al cristianismo y los que preferían irse y ejercían presión a los otros para que no se convirtieran. Y ya a partir de este momento, de este periodo histórico, porque tenemos que hablar que la expresión judíos, se habla de judíos en España prácticamente hasta las persecuciones de Ferran Martínez de 1390. A partir de ahí, pues empieza una conversión masiva que dura hasta 1492 y ya los que se han convertido se quedan en España como conversos y los que no, pues se van de España en el 1492 con la expulsión. A partir de ahí se habla de criptojudíos o de marranos. Como ya dije antes, la religión judía le decía a sus propios adeptos que si había peligro para su vida, que no había problema en que se convirtieran a otra religión, no solo en España, sino también había pasado en otras tierras, para así salvar su vida y que en oculto se ocultaran practicando practicando la religión judía en su propia casa, que les bastaba con que dentro de su corazón fueran judíos, pero que aparentemente y exteriormente y externamente podían ser cristianos sin problema. Estas eran las instrucciones que le daban, aunque la mayor parte de personas que querían seguir siendo judías se fueron de España. En cuanto al periplo que siguieron estos judíos conversos, pues muchos se fueron al norte de África, otros se fueron a Portugal, otros se fueron a Holanda, otros se fueron a América, otros se fueron al Imperio Turco y hay constancia de ello. En cuanto a lo que respecta a Marchena, este es el periplo que siguieron los del apellido Marchena, los que salen de Marchena, de apellido Marchena, aunque también hubo apellidos judíos en Marchena que no eran los Marchena, eran otros apellidos que veremos en otro momento. Marrano, ¿por qué? ¿De dónde viene la palabra marrano? Pues viene de marrar, que significa fallar, equivocarse. Según Covarrubias, que escribió un diccionario de en torno a 1600, vocablo antiguo castellano, del cual por ventura vino el nombre de marrano del judío, que no se convirtió, llana y simplemente. Pues esto es lo que decía Covarrubias. Y este es el periplo: Marchena, Sevilla, Castelo de Vile, Portugal, Ámsterdam, Londres, Curazao, Nueva York y Coro. Estos son todos los lugares donde se ha documentado la presencia y la existencia de personas con el apellido Marchena por todo el mundo, que huyendo de España con la expulsión van buscándose la vida, amparándose muchas veces en los enemigos de España, como Londres, Ámsterdam, como Holanda, Inglaterra,
y fomentando las redes de comercio ilegal que no buscaban otra cosa que perjudicar y torpedear pues, las redes de comercio oficiales de España. Y así encontramos judeoconversos relacionados con el esclavismo tanto en España como en América. Cádiz, que era el principal puerto de salida de los esclavos desde España hasta América, pues fue el lugar donde mayor comercio esclavista había. El comercio de esclavos por los judeoconversos se inició ya desde el siglo XIII y XIV en Portugal. Es decir, los judeoconversos controlaban el tráfico de esclavos en España y en Portugal desde el siglo XIII. Los esclavos los traían desde África, llegaban a los puertos de España, tanto Sevilla como Lisboa, como Cádiz, y de allí lo llevaban al Caribe hispano. Esto venía sucediendo, sucedía desde el descubrimiento de América hasta el siglo XIX, cuando se abole la esclavitud en España. El cambio que se produce en esta época, en el 1630, es que esta ampliación del mapa que hemos hecho en el centro, en donde aparece la isla de Curazao y la península de Coro, esta pequeña isla que ni siquiera se ve si no amplías mucho el zoom, esta isla de Curazao fue conquistada en 1634 por Holanda y se convierte en el lugar del primer punto de judaísmo de América, del cual nacen todos los demás. Es decir, la cuna del judaísmo americano es la isla de Curazao. Ahí se funda la primera sinagoga y entre los fundadores de esa primera sinagoga venía la familia de Marchena, que había salido de Marchena, había pasado por Portugal y se había establecido en Ámsterdam en 1600. Y ya en 1634, cuando los holandeses conquistan la isla de Curazao, ya aparecen viviendo en esta isla. Y hay que decir que esto marca el principio del fin, la llegada de los judíos holandeses que habían venido de España huyendo de la Inquisición, es el inicio del final del imperio español en América. ¿Por qué? Porque desde que llegan los judeoconversos, que cuando ya están en América son de nuevo judíos, se van de España para volver a hacerse judíos y fundan sinagogas. Bueno, pues desde que llegan los sefarditas a América, empiezan a hacer la guerra a España, porque ellos estaban en guerra contra España, porque España estaba en guerra contra ellos, los habían expulsado de su patria. Por lo tanto, ¿en qué consistía la guerra de los sefarditas? Pues consistía en contrabando, tráfico de esclavos, tráfico de todo tipo de productos que pudiera restar las cuentas de España. Y finalmente le dan la puntilla, todo esto desde 1634 hasta 1820, cuando Simón Bolívar, los sefarditas consiguen por fin su viejo sueño de empezar a liquidar el imperio español y financian la primera campaña de Simón Bolívar de independencia americana. Y luego todos los judíos sefarditas en los distintos países americanos intentarán con bastante éxito fomentar la independencia de los estados americanos. Es decir, que eran pocos en España cuando fueron expulsados, no eran tanto como los moriscos, pero ya vemos hasta qué punto fueron decisivos hasta el punto de que cuando los holandeses llegan a la isla de Curazao, todo el tráfico de esclavos desde África a España hasta América pasaba por la isla de Curazao. Es decir, que la isla de Curazao era el principal puerto esclavista y centro esclavista de toda América, porque desde allí se abastecían los españoles, la América española, de esclavos, compraban los esclavos en Curazao y los llevaban a sus ciudades, cosa que antes se hacía llevándolo ellos mismos. Los mismos españoles llevaban con sus barcos a los esclavos de un lado a otro, pero desde que se instalan los holandeses, los mismos españoles le compraban a los holandeses de Curazao los esclavos. Estaban así cavando poco a poco, minando su propia economía. Y entonces, pues, finalmente la puntilla se la dieron con la llegada de
de la independencia americana. Y bueno, ya vemos que Holanda estableció unas bases esclavistas que llevaban los judíos, porque en realidad era el oficio que siempre, uno de las actividades que habían hecho desde siempre, desde 1300, desde 1400. Y vemos como principalmente, como el dato muy curioso, que en Nueva York, la primera sinagoga de Nueva York se funda con fondos de los sefarditas de Curazao, de la isla de Curazao de Holanda. Son en la primera comunidad la que financia la segunda, que es la sinagoga de Nueva York, la más antigua. A su vez, encontramos el mismo proceso en Europa cuando en Ámsterdam los judíos sefarditas, españoles y portugueses, entre ellos el apellido de Marchena, son los que van a entrevistarse con Oliver Cromwell, el jefe de Estado de Inglaterra, en torno a 1600, para que permitiera, y lo consiguen, para que permitiera la llegada de los judíos de nuevo a Inglaterra. En Brasil, por ejemplo, encontramos una actividad curiosa de los judíos holandeses, la Cofradía de Holanda, Cofradía de los Judíos de Holanda, que entre todos se unían para pagar un dinero para rescatar a los judíos esclavizados y crear una caja donde depositar dinero para recuperar al instalarse en Ámsterdam, tal y como expone Luis Alberto Anaya. Esta cofradía estaba dirigida por importantes comerciantes criptojudíos negreros establecidos en Cartagena de Indias, que era española en ese momento, que trabajando para los intereses comerciales y bélicos de Holanda y contra España, formaban una tupida red de criptojudíos portugueses y españoles que comerciaban principalmente con esclavos entre Sevilla, Cartagena, Cuba, Lisboa, Ámsterdam y Londres. Y ahora veremos un caso de un vecino de Marchena que formaba parte de esta red de criptojudíos y por qué llegan a partir de 1600 los criptojudíos a España, a Sevilla de nuevo. Fundamental, como ya he explicado, pues por cierto, esta cofradía de judíos existe todavía a día de hoy, no solo en Brasil, sino en otros puntos, pero por lo que me cuentan, en Brasil sigue existiendo, solo que ahora, además de favorecer una serie de empresas y demás, pues favorece una serie de valores y bueno, es un organismo que pervive desde 1600. La compañía de Indias Occidentales es, digamos, la estructura comercial y económica en la que se integran los judíos conversos huidos de España para, digamos, favorecer toda esta expansión judía en la conquista judía de América, porque se habla mucho de la conquista española de América, pero no se conoce la otra conquista española de América, ya que también eran españoles estos judíos conversos sefarditas de España y de Portugal, que también conquistan América, pero con la bandera de Inglaterra, pero sobre todo con la bandera de Holanda. Y esto no se conoce mucho. Y aquí tenemos ya los datos de un marchenero que se llamaba Diego Rodríguez Arias y que formaba parte de estas redes comerciales de criptojudíos desde España a América, pasando por Canarias, Londres y Lisboa. Hay que decir, por ejemplo, que efectivamente el marchenero, porque así lo indica la documentación, Diego Rodríguez Arias, según el profesor Beinart, era hijo de Antonio Rodríguez Arias y Blanca Enríquez, que eran los dos, pues digamos, los cabezas de la mayor red de comercio de criptojudíos, que además formaron parte, todos fueron víctimas de una operación bastante grande de la Inquisición de México, que acabó con este grupo de judíos conversos que se dedicaba al comercio internacional. Comerciaban toda esta gente con esclavos y con otros bienes. Diego Rodríguez Arias pudo ser sacristán, es decir, una autoridad importante de la sinagoga de Rotterdam, y en la isla de Tenerife mantenía una relación familiar y de negocios con
Gonzalo Rodríguez Báez y Lorenzo Rodríguez Lindo, ambos judíos y procesados en esta isla por las mismas fechas. Diego Rodríguez Arias, que escapó a Inglaterra desde Marchena, llevando a su mujer también, de la cual se celebró el juicio. Del otro lado tenemos ya a los Marchena, la familia Marchena, instalados en la isla de Curazao. Esta foto que estáis viendo aquí, la bahía de Marchena en Curazao, recibe el nombre de la familia Marchena, porque era una finca esclavista propiedad de la familia Marchena, exactamente propiedad de Abraham de Marchena, el apellido de origen judío sefardí de una persona que en 1608, nacida en 1608, muerta en el 57, murió en Ámsterdam, se entierra en el cementerio judío de Ámsterdam, de la sinagoga, y su esposa Sara y sus 3 hijos se van a la isla holandesa de Curazao, formando parte de esta histórica primera oleada de emigrantes judíos hacia América que llegan a Curazao en 1659. Fundan la primera sinagoga americana y se establecen en Curazao, en la isla, y establecen una plantación esclavista y una mansión rural, propiedad de Isaac de Marchena, ubicada junto al cementerio judío más antiguo del Caribe, que era propiedad de la sinagoga de Curazao, en 1659, que es cuando se funda esta sinagoga. Estamos viendo cómo hay una íntima relación en el mundo judío de esta época entre la sinagoga y los negocios. Prácticamente uno con otro van unidos. Y fijaros esta Gaceta de Ámsterdam que se funda en torno a 1674 en Ámsterdam. Tantos judeoconversos, o sea, tantos judíos había en Ámsterdam que fundan una Gaceta en español, donde daban noticias en español para la comunidad hispana, que era muy grande en Ámsterdam, judíos españoles y portugueses. Esta Gaceta de Ámsterdam, digamos que daba cabida a los anuncios comerciales de los españoles que iban y venían de Ámsterdam a Londres, a España y sobre todo a América, y fue editada efectivamente fundado por David de Castro, Tartás. Y se conserva todavía este ejemplo. Era una comunidad muy influyente, muy organizada y muy culta. Y este es el juicio en el año 1656, vemos en la época de plena expansión de los criptojudíos, contra la mujer de Diego Rodríguez Arias, Francisca López. Los dos eran de Marchena. Francisca López ponía vecina de Marchena, esposa de Diego Rodríguez Arias, hermano del último rabino de Sevilla, que es del que se tenían datos, que era Antonio Rodríguez Arias, y que fue, como toda la familia, condenado por la Inquisición de México, que integraban pues estas redes de comerciantes y contrabandistas criptojudíos de origen portugués. Vamos a leer un fragmento que dice así: en todo Londres se sabe que son judíos muy conocidos y que han solicitado ante Oliver Cromwell y su consejo ser parte para hacer una sinagoga, ofreciéndose para ello a dar 300.000 libras. Se dice de Diego Rodríguez Arias, un testigo que era Juan de Molina ante la Inquisición Canaria en este juicio. Y añade que Diego Rodríguez Arias se llevó a su mujer de Marchena a Londres y allí se establecieron para tornarse judíos. Y aquí otra de las obsesiones, la limpieza de sangre, las obsesiones de las familias españolas en un tiempo en donde nadie quería ser tildado de converso, ni de judío, ni de morisco. Todo el mundo tenía que tener una limpieza de sangre. Pero esto era en la oficialidad. Luego, las cosas no eran tan así, como se puede ver en este caso. Están haciendo un trabajo fundamental el Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba para destapar esta parte de la historia de España oculta. Y es que, aunque las leyes y oficialmente se dijera que ninguno que tuviera sangre de judíos, de moriscos o de gitanos o de otra etnia que no fuera cristianos viejos, no podían ocupar cargos públicos. Pero
esto tenía su truco. Y es que vemos un caso concreto en el caso de la familia Ponce de León Toledo. Los Ponce de León Toledo, es el caso de Rodrigo Ponce de León Toledo. Su madre era María de Toledo y su padre Luis Cristóbal Ponce de León. Pues por las Ponce de León no había problema, es decir, no se sabía hasta este momento que hubiera judíos entre sus antecedentes, pero sí en los de María de Toledo. ¿Por qué? Porque María de Toledo, el apellido Toledo es judío, claramente. Entonces, encontramos que María de Toledo, que era duquesa de Arcos, la mujer de Rodrigo Ponce de León, cuarto duque de Arcos, que había sido virrey en Nápoles, virrey en Valencia y tenía varios cargos más importantes, es decir, una persona de confianza de la casa real del rey, una monarquía que había expulsado a los judíos. Bueno, pues esta monarquía tenía entre sus virreyes a una persona que llevaba por su madre sangre conversa. Y así lo tenemos en el caso de Francisco, porque a María de Toledo era hija de Francisco Álvarez de Toledo Zapata. El apellido Zapata o Chapate, que se sabe claramente que era de origen judío. Francisco Álvarez de Toledo se libró de ser condenado por la Inquisición, de ser muerto, porque lo protege el propio Papa, incluso Diego de Deza, que fue arzobispo de Sevilla, del cual vemos que también tenía relaciones con la casa de los Ponce de León. Este Diego de Deza, que fue inquisidor general en 1507, salvó a los Toledo de ser quemados. Bueno, pues para no tener más problemas con la Inquisición, después de este mal trago, ¿qué hacen los Toledo? Pues una de esta rama en concreto de los Toledo, pues se casa con los Ponce de León, que era una familia rica, bien relacionada, sabían que no le iban a molestar si se casaban con ellos. Y bueno, no solamente se casa con los Ponce de León para alejar todo tipo de sospechas, sino que una vez casados con los Ponce de León, le encargan la crónica de la propia casa de Ponce de León, Toledo, en este caso, al mayor experto en genealogía de su tiempo, que era el canónigo de la Catedral de Toledo, Pedro Salazar de Mendoza. En el año 1620 le hacen este encargo. Pero ¿qué pasó? Que algo debió suceder, algo debió salir mal en esta crónica de la excelentísima casa de los Ponce de León, cuya portada vemos ahí, y al fondo estamos viendo el palacio de los Ponce de León, que se conserva por fragmentos en Sevilla. Bueno, pues algo debió salir mal cuando la familia Ponce de León Toledo no quedó contenta con el trabajo que había hecho este canónigo toledano y le encargan otra crónica a Francisco Radas de Andrada, porque algo había salido mal. ¿Qué podía salir mal aquí? Cuando el canónigo de Toledo, Pedro Salazar de Mendoza, era el mayor experto de su tiempo y lo que él decía iba a misa. Es decir, lo que decía Salazar de Mendoza de una familia era tenido en cuenta por la propia Inquisición en los juicios para determinar si una persona tenía derecho a un cargo o no, o si era judía o no, o si había tenido sangre judía a algún antepasado, porque todo esto había que mirarlo para que una persona accediera a un cargo público. Bueno, pues la última palabra en este tema la tenía este experto, y este experto decidía si una familia entraba o no en un cargo público. Y con tanto poder que tenía, bueno, ¿qué pasó con este poder? Bueno, pues que este señor ejercía el poder de una forma corrupta. Es decir, tanto poder le dieron que a este señor prácticamente le pedía dinero a las familias a cambio de hablar bien de ellos, aún mintiendo, aún sabiendo que tenían un origen judío, pero él lo ocultaba, mentía, manipulaba los datos, manipulaba la historia, como así lo hizo con la casa de los Ponce de León, con esta crónica, y presentaba a una persona que era a lo mejor más judía que el rey David, pues los presentaba como un cristiano antiguo, como un cristiano viejo. Aquí tenemos un texto que escribe Juan Ruiz de Alarcón, señor de Buenache, que acusa a Salazar de Mendoza de ser un corrupto, linajudo. Linajudo es el término que utilizan los expertos para hablar de estas personas que comerciaban con la reputación de otros. Todo esto sucede en realidad
porque se crean unas leyes de limpieza de sangre. Si no existieran estas leyes, no tendría necesidad de burlarse. Entonces, dice este señor, Juan Ruiz de Alarcón, de Salazar de Mendoza, dice: él mismo y su cuadrilla tenían tiranizado a Toledo. Hay bastantísima noticia que se dejaron decir muchas veces que ellos han de dar y quitar los hábitos, colegios, iglesias del estatuto a los que quisieren, y verificarse su malicia en que muchos testigos con quien parece se había hecho una liga. Es decir, una liga de personas que comerciaban con la limpieza de sangre y con la nobleza, con el origen judío de los apellidos. Claro, si no se le hubiera dado tanta importancia a la limpieza de sangre para poder ascender socialmente, no hubiera habido necesidad de todo esto. Y ya vamos terminando, vamos hablando de algunas cosas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, la gastronomía sefardí. La gastronomía de sefardí, que se sabe que llevan los judíos conversos, o los judíos cuando salen de España, llevan sus costumbres, su cante, su moda, su música y su comida a otras partes del mundo. Y así en esta investigación, hemos encontrado algunos datos curiosos de comidas que se pueden encontrar en algunos puntos de España y están también en otros puntos, en otros países. Por ejemplo, este producto que se llama torta de manteca en Marchena. En Marchena tenemos esta torta de manteca que forma parte de la identidad local prácticamente. Es un producto medieval tradicional español que en España se llama así, torta de manteca. Pero que en Turquía tiene un hermano gemelo llamado bollo de Izmir, que es una de las comidas también más populares de Izmir, Esmirna. Y que en los países y en las personas judeo-conversas o árabes no se hacía con manteca de cerdo, sino que se hacía con aceite de oliva. Entonces, este producto es popular a la hora del desayuno sin manteca de cerdo y se toma con huevo duro. Este es el típico desayuno tradicional callejero que venden en las calles de Esmirna y que llevan allí los judíos conversos expulsados de España, porque todavía a día de hoy son las familias judías las que venden y producen y fabrican este producto. A día de hoy, estos lo siguen manteniendo como una de las tradiciones más grandes que tienen los judíos conversos de Izmir, pero no solamente en Esmirna, sino también en Sudamérica y en otros puntos. Ya te digo que en España y en Marchena se conservan estas tortas como tortas de manteca. Y en Turquía son los bollos de Izmir o bollos turcos, pero que en realidad tienen un origen español. ¿Quiere decir que esta comida es turca? Quiere decir que es una comida que se comía en España en el periodo medieval y que se llevan los turcos, los sefarditas, a Turquía. Aquí encontramos un texto muy interesante en la revista Aquí Jerusalén, que está escrita en ladino y que se habla de la importancia que tenía en esta comida en las principales fiestas judías. Y dice el texto: cada año en Yom Kippur, el fin de año, el año nuevo judío, que es en septiembre, cuando cortamos Tanit, después de la limonada dulce, hijos y nietos, esperamos los bollos de pasi y de queso y huevos que apronta mi madre. Días antes, empresa con la masa, fingir y abrirlas, aceite, mabulana de queso, cascabal, y va hinchiendo los bollos que mete en los pailones que van al horno. La golor mos hace agua la boca. A mí esta forma de hablar me recuerda a cómo hablaba mi abuelo. Y abuelo, porque se utilizaban antiguamente unas palabras que hoy en día ya se han perdido en el castellano, pero ya os digo que mi abuelo utilizaba muchas de estas palabras sin llegar a conocer que tuviera ningún origen judío. Estoy hablando del habla popular en Andalucía. Continúa este texto de la revista Aquí Jerusalén, el único periódico escrito en ladino del mundo, y el ladino, que es el idioma de los judíos conversos que salieron de España, y que se conserva este idioma en todo el mundo, allí donde estaban los judíos. Aquí habla de estos alimentos que estaban en España y que también están en otros países, por ejemplo, en este caso en Turquía.
se está refiriendo. Dice, el dulce de piñonate es igual que el que hacen en España. Las rebanadas de parida que en Toledo daban a las paridas, es decir, a la persona que acaba de tener un bebé, son torrijas, pan frito untado en leche y huevo, y las come todo el mundo. Sus bollos de espinaca, es decir, las tortas de manteca de Marchena, acelga, pas de calabacicas y de andrajo. Son parecidos a los que comí en Alcalá de Guadaira. Es decir, aquí te está diciendo esta revista que también en Alcalá de Guadaira se hacían estos productos. Los bimuelos o buñuelos con sirope, son simplemente buñuelos. Sus bizcochadas son las bizcotadas de Valencia, bizcotelas en Utrera, bizcochos en Marchena. También tienen bizcocho en Marchena. Llaman mazapán al mazapán de Toledo y lo hacen con los mismos ingredientes. Los trabados untados con miel o azúcar son los pestiños de Andalucía. Los mostachudos son también mostachones andaluces, es decir, mostachones de Utrera, y se elaboran con los mismos ingredientes. Por cierto, exactamente los mismos ingredientes y el mismo tipo de producto que el bizcocho de Marchena. Hay pastelitos de hojaldre, quesadicas, de queso y huevo, empanadas de pescado, como las de Madrid, y así que empanadas de arroz con huevo y carne picada. Para merendar, y esto, ¿quién no lo ha merendado? Comían un cantarico de aceite, que en Andalucía llaman joyo, con sal o azúcar. Es decir, un trozo de pan, un agujero, aceite, sal y azúcar. Esto también lo comían los sefarditas, lo comen los sefarditas. Y en Esmirna podemos encontrar toda esta serie de recetas típicas de los sefarditas. Por cierto, hay que decir que otra comida típica sefardita que se come mucho en Marchena es las espinacas con garbanzos. Esto es una comida muy típica judía, aunque a la gente de Marchena le suene extraño y a la gente de otros puntos de Andalucía, pero tanta espinaca se comía en Marchena que todos los pueblos de alrededor llamaban a la gente de Marchena los panciverdes, porque nosotros éramos los que con diferencia comíamos más espinacas aquí en Marchena. Entonces, no solamente espinacas, sino todas estas recetas, desde un tomate relleno, con verdura, mucha verdura estamos viendo, fritada de calabaza, alboronía, que es otra forma de freír las verduras, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todas estas comidas típicas sefarditas de Izmir que salieron de España. Tenemos a los bollos de pasta rellenos de queso, de espinacas, que se preparaban el viernes para desayunar el sábado. Los bollos son pues las tortas de manteca de Marchena. Borriquillos rellenos de patata, queso y huevo o con andrajos. El andrajo lleva calabaza o berenjena sofrita con cebolla, tomate y queso. Subilla es una horchata hecha con pepitas de melón y azúcar para beber muy fría. El dulce de membrillo en ladino sería dulce de membrillo con almendras blanqueadas, albaricoque y pera o manzana, especial para el Año Nuevo judío. Bueno, pues el dulce de membrillo resulta que es típico de la zona de Puente Genil y de Lucena, que como sabemos es el sitio más judío de Andalucía, la capital judía de Andalucía, la perla de Sefarad, Lucena. Mostachudos, pues los mostachudos que son los mostachones de Utrera o los bizcochos de Marchena. Dulces preparados con 250 gramos de nuez molida. La pasta se traba al fuego removiendo y luego se le da forma. Y por fin los mazapanes, etcétera. Es decir, muchas cosas en común que tenemos en Marchena y en otros pueblos andaluces todavía quedan esas reminiscencias del pasado sefardí que aquí en Marchena hemos investigado y hemos puesto de relieve en este proyecto llamado Marchena Sefardí, que esta presentación que hemos hecho en el día de hoy, que ya está terminando, viene al caso porque vamos a recuperar las actividades en torno al mundo sefardí en Marchena. Le vamos a poner el nombre de Marchena Sefardí y vamos a seguir investigando, haciendo actividades, haciendo charlas, conferencias y todo tipo de actividades culturales para dar a conocer esta investigación. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y recordaros que todo aquel que quiera acompañarnos en alguna de las rutas que hacemos por Marchena contando toda esta historia, pues puede ponerse en contacto a través de los teléfonos 7444-86390 y que hacemos rutas todos los fines de semana y que
todas estas historias que estamos investigando las estamos publicando desde el primer momento que apareció un documento sobre los judíos de Marchena, lo estamos publicando en revistasabermas.com. Y nada más, muchas gracias por su atención y que si alguna persona tiene interés en contactar para formar parte de este grupo de trabajo y organizar actividades, pues ya sabe que puede hacerlo a través de este teléfono de contacto.